Dietas hospitalarias. Las dietas, las dietas hospitalarias son son planes de alimentación mediante los cuales se seleccionan los alimentos más adecuados para garantizar en un enfermo hospitalizado mantenga o alcance un estado de nutrición óptimo. ¿Qué quiere decir? Que, en otras palabras, que ayuda al enfermo o al paciente a hacer su estancia en el hospital más llevadera. Eh, Durante el tiempo de ingreso al hospital, cada paciente recibe una dieta personalizada, adaptada a sus necesidades o limitaciones alimenticias. Para ello, en cuanto llegan al hospital, se les realiza una entrevista en la que se les pregunta por la dieta que lleva en su domicilio y por las enfermedades que influyan en los alimentos que puedan o no tomar. Eh, La aplicación de una dieta adecuada desarrolla el efecto preventivo, terapéutico y educativo del paciente y contribuye a su bienestar social y físico. Eh, una vez conocidos estos datos, se pide una dieta adaptada a ellos, siendo las dietas más comunes son la dieta basal, dieta líquida, dieta semilíquida, dieta blanda, dieta astringente, dieta especial por sonda nasogástrica, dieta hipocalórica, hipocalórica, dieta absoluta. Niveles de azúcar. Ya, entonces la dieta va de acuerdo a los diagnósticos médicos que tenga el paciente y qué tipo de intervenciones se les realizará en ese tiempo que el paciente se interne o ingrese al hospital. Ahora lo que su compañero dice, las dietas hospitalarias son personalizadas, o sea, de acuerdo a cada paciente. Se toma en cuenta las limitaciones que el paciente tenga, si es alérgico a algún alimento, si tiene enfermedades. Ahora, por ejemplo, los pacientes que tienen eh, problemas en los riñones, no se les da muchos líquidos, los líquidos son restringidos, ¿ya? Y también personas con diabetes, con colesterol elevado, con problemas cardíacos, intolerancias a la lactosa. Entonces, hay diferentes tipos de dietas que vamos a ver nosotros ahora para que ustedes lo conozcan de manera general. Hasta incluso hoy en día, como saben, hay personas que son alérgicas al gluten y demás, a otros alimentos, entonces también se hace o se prepara dietas especiales para los pacientes. Por ejemplo, la dieta basal, que es dieta líquida, semilíquida, blanda, astringente, dieta especial para sonda nasogástrica, etc. Ya continuaremos, por favor, la siguiente persona que tiene que exponer. Buenas tardes, licenciada. Yo voy a explicar sobre las dietas más comunes. La primera dieta sería la dieta basal. Ya. Pensada para aquellos pacientes que no necesitan ninguna modificación en su dieta, ya que pueden comer de todo sin ningún problema. Se trata de una dieta aproximadamente adaptándose a las necesidades nutritivas de un paciente sin alteraciones alimenticias. La dieta basal es aquella que se puede encontrar en los hospitales, que va dirigida a los pacientes ingresados, o sea, a los que recién están entrando al hospital. Debe estar personalizada a cada patología y estar basada en alimentos saludables. Su principal objetivo del tratamiento dietoterapia. La dieta líquida. Formada por líquidos claros, no leche, infusiones, zumos. Está pensada en aquellos pacientes que llegan del quirófano y están empezando a tolerar o antes de ir a quirófano.
Si se trata de operaciones intestinales, es una dieta de bajo aporte calórico, por lo que debe ser compensada con sueroterapia. La dieta líquida es una dieta que se compone de líquidos y alimentos que son normalmente líquidos y alimentos que se vuelven líquidos cuando están a temperatura del ambiente, como los helados, también las sopas cremosas y los colados como té, zumos, así. La dieta semilíquida. A los líquidos de la dieta anterior se le añaden alimentos semisólidos como yogures, natillas, sopas, leche, flan, etc. Utilizada para pacientes con dificultades al masticar o degluir, o de forma progresiva en los casos mencionados de la dieta líquida. La dieta semilíquida está compuesta por alimentos de textura líquida o pastosa, como yogures, también en esto está la gelatina, también es por alimentos triturados. La dieta blanda. Muy similar a la dieta basal en cuanto a aportación energética, pero es esencialmente formada por alimentos cocidos o blandos. Pensada también para pacientes con dificultades para masticar o aquellos que sienten pesadez tras la comida. Hay dos tipos de dieta blanda. Una sería la dieta blanda postoperatorio y la dieta blanda mecánica. La dieta blanca postoperatorio es más suave que la mecánica y tiene menos calorías, pensadas para sustituir progresivamente a la dieta semilíquida y los pacientes recién operados. Es un tipo de dieta recomendada para mitigar problemas relacionados con el aparato digestivo, la boca, la garganta, el estómago y los intestinos, tanto de tipo gástrico como disfagia. Cirugía, está también esto para las personas que tienen cirugía en las mandíbulas, en la boca o en el tubo digestivo. También está utilizado para los aparatos dentales y también para la ya eso. Dieta astringente. Esta dieta se pide para aquellos pacientes que sufren una gastroenteritis o cualquier enfermedad que pueda provocarles diarrea. Es, por lo tanto, una dieta sin residuos, muy pobre en fibra e irritantes intestinales, compuesta por alimentos como arroz blanco, pollo, pescado, frutas cocidas, pan y demás. La dieta astringente, su objetivo de esta dieta es enlentar los movimientos intestinales, o sea, volverlo más lento y disminuir el volumen y la frecuencia de las deposiciones. La fibra es un tipo de hidrato de carbono que solo se encuentra en algunos vegetales y que nuestros cuerpos, o sea, nuestro organismo no es capaz de digerir o tolerar eso. Ya, mientras la otra persona comparte los tipos de lo que continúa, entonces ya hemos visto la dieta basal, que generalmente también la dieta basal es similar a la dieta corriente. ¿Cuál es la dieta corriente? Es la que la persona consume habitualmente en su casa, o sea, lo que ustedes comen se llama dieta corriente y también es similar a la dieta basal, porque el paciente que no, digamos, entra por una fractura o algo, entonces no tiene ningún problema gastrointestinal, entonces le da el tipo de dieta basal o dieta corriente. Ahora, las dietas líquidas yo me imagino que no hay donde perderse, ¿verdad? Como su nombre dice, incluyen líquidos, pero entre los cuales están infusiones, son zumos, matecitos de anís, que es lo típico en los hospitales. Siempre que un paciente se interna, le dan su jarrita con matecito de anís, ¿ya? Ahora, solo si el paciente está en NPO, que es NPO nada por vía oral. Si el paciente va a entrar a cirugía
digamos, tiene un apéndice inflamado, entonces el paciente está en NPO, nada por vía oral, ni agüita tiene que tomar el paciente 6 a 8 horas para que entre a cirugía. Ahora, si es una cirugía de emergencia, el paciente así como esté, aunque haya comido hace 2 horas, hace 6 horas, entra a quirófano. Pero cuando el paciente sale de quirófano, entonces también se les da algún tipo de dieta líquida. Ahora, por ejemplo, los pacientes que se hacen sacar las amígdalas, se les da dieta líquida que en este caso incluye helado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el helado ayuda a desinflamar esa área de la garganta donde les han sacado las amígdalas. Dieta semilíquida, como su compañera ha dicho, a la dieta líquida le aumentan sopas, leche, derivados de leche, yogures y demás. Y galletas de agua. Ya la dieta blanda, generalmente cuando el paciente ya sale, es postoperatorio, o sea, sale de cirugía después de pasar su primer almuerzo o cena con dieta líquida, se le da dieta blanda. Como tienen ahí en sus libros, eso evita que el paciente produzca gases o tenga pesadez alimentaria. Peor si el paciente es operado del estómago. Cuando el paciente se le opera del estómago o le operan de apéndice, incluso después de 2 o 3 días, 2 días incluso, recién se le empieza a dar alimentos. Si el paciente tiene peritonitis, que quiere decir su apéndice se ha roto, le tiene que lavar todo, el paciente no come hasta 3 días después de la cirugía. ¿Ya? Porque si el paciente come, entonces sus intestinos van a funcionar, pues se va a producir heces o caca en el intestino grueso y eso va a provocar que esa herida que tenga el paciente se infecte. Ya, dieta astringente para pacientes que tienen problemas gastrointestinales, diarreas. Principalmente cuando ustedes les da diarrea en su casa, no comen pues su comida habitual, generalmente son sopitas blancas de pollo, arroz cocido al agua, pollo cocido al agua, papa blanca, pues se puede comer también plátano y demás. La siguiente persona que le toque exponer, por favor. No sé si hay dudas hasta ahí de las dietas. ¿Se realizan? Sí. Bueno, yo les voy a explicar sobre la dieta especial por sonda nasogástrica. Esa dieta, esa, esa dieta se basa más, es más para los pacientes que no pueden comer solos por su propia. Ya no se escucha nada, Fabio. Yeyunal. Es el retiro de la inserción de las sondas nasogástricas y nasoyeyunal al paciente internado. Alimentación por sondas por gastrostomía y yenunostomía. Es la administración de nutrientes necesarios para cubrir la demanda metabólica a través de la gastrostomía o yejunostomía. Ya, déjalo tus diapositivas, Fabio, y apagalo tu micrófono. Entonces, como les estaba explicando su compañero, la alimentación es por vía oral, o sea, por la boca, ¿no? Todos sabemos, pero a veces el paciente tiene algunas patologías o enfermedades que obstruyen o evitan que se pueda alimentar, ¿ya? Por ejemplo, la sonda nasogástrica, como dice nasogástrica, es una sonda, un tubito que se introduce por la nariz, pasa por la boca, la faringe, llega al esófago y por último llega al estómago, ¿ya? Su objetivo, como saben ustedes, es alimentar al paciente a través de esa sonda. Entra un tubito por su nariz,
Cuando entra por la nariz se llama nasogástrica. Cuando entra por la boca se llama sonda orogástrica. Ya, generalmente esto se da a pacientes que tienen algún problema en la boca, está dilatado, está hinchado, tiene una quemadura o, por ejemplo, el paciente tiene algún tipo de inflamación. Ahora, el otro tipo de sonda enteral por sonda nasogástrica, generalmente a los pacientes adultos mayores, los viejitos, se deprimen, ya no tienen ganas de comer y demás, entonces al paciente adulto mayor, o si el paciente, por ejemplo, está desorientado, no sabe dónde está, o tiene Alzheimer y demás, se les coloca las sondas enterales para alimentación, que básicamente es igual, entra por la nariz, por la boca, esófago y estómago, ¿ya? Sí o sí. Entonces, ¿qué hace? Que este tipo de dieta que se le da al paciente generalmente son dietas licuadas. No puede entrar una verdura, un pedazo de carne por esa sonda, porque ahorita vamos a ver en el video. La sonda es un tubo delgadito que viene que mide 8 milímetros hasta 16 milímetros, o sea, es pequeñito, es como su dedo meñique, o sea, el dedo chiquito que tiene su mano, de ese grosor, el más grueso, ¿ya? Generalmente son más delgados. Ahora, la sonda nasoyeyunal ya no llega al estómago nada más, la sonda llega hasta la primera porción del intestino delgado, que se llama el yeyuno, que me imagino ustedes han avanzado en primeros auxilios, porque han llevado los diferentes sistemas del cuerpo. Entonces saben que la primera porción del intestino delgado, donde se absorbe todos los nutrientes que ustedes han comido y lo han triturado sus dientes, llega al estómago, eso pasa al intestino delgado y la primera porción se llama yeyuno. ¿Ya? Entonces esa sonda puede que entre por la boca o puede que entre por la nariz, pero es más larga, que se introduce hasta el yeyuno. Ahora vamos a ver cómo retirar esa sonda nasogástrica o la sonda nasoyeyunal. ¿Cómo se retira? Es algo sencillo, ¿ya? La colocación sí es un poquito dolorosa porque tienen que tragar el tubo. El paciente que está consciente, despierto, cuando se le va a colocar sonda nasogástrica, le duele bastante, porque ustedes, si se acuerdan, cuando les entra un arroz nada más a su nariz, se quieren volver locas. Lo mismo es el paciente, está pasando una zona, un tubo que es grueso y rígido, ¿ya? Ahora también puede ver qué es la gastrostomía y la yeyunostomía. La gastrostomía es una intervención quirúrgica donde al paciente se le coloca una sonda directamente en el estómago, ya no pasa ya por su nariz ni por su boca, esófago y faringe. Directamente la sonda está instalada a través de una cirugía, le colocan ya sea en el yeyuno o en el estómago, ¿ya? Eso sería básicamente lo de este tema. Ahora vamos a ver, córtalo por favor tu pantalla. Vamos a ver cómo se coloca la sonda, cómo se da de comer por la sonda nasogástrica, cómo se retira esa sonda, ¿ya? No sé si hay dudas hasta aquí, porque vamos a continuar con el avance. Ya, me imagino que se ve, a ver. ¿Se ve y se escucha? Hola, soy la profesora. ¿Se escucha, jóvenes? ¿Sí o no? Nadie dice nada. Chicos, ¿se escucha? ¿Están viendo? Ya. Voy a empezar a proyectar. Me avisan si se escucha y se ve, por favor. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Lucy. Ya. Sí, dice. Hola, soy la profesora titular de la Cátedra de Enfermería del Adulto y del Anciano, licenciada Graciela Muratore.
de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba. A continuación, desarrollarán los estudiantes de nuestra cátedra los diferentes procedimientos correspondientes a dicha materia. Muchas gracias. Hola, soy Julieta. En esta oportunidad voy a realizar el procedimiento de colocación de sonda nasogástrica. Colocación de sonda nasogástrica. El material necesario es el siguiente: sonda nasogástrica, que según sea el diámetro necesario puede ser entre 8 y 16 French, 2 pares de guantes de examinación, un campo cerrado o toalla, lubricante hidrosoluble, cinta adhesiva hipoalergénica, gasas y una jeringa de 50 mililitros. Revisamos la indicación médica comprobando que el procedimiento esté indicado al paciente correcto. Nos realizamos el lavado de manos, luego le explicamos al paciente el procedimiento que se va a realizar y le ayudamos a adoptar una posición semi-Fowler, colocando la cabeza del paciente en hiperextensión. Nos colocamos los guantes limpios, higienizamos las fosas nasales con gasas humedecidas y comprobamos la permeabilidad de las fosas nasales observando si hay obstrucciones o deformidades. Preparamos la sonda seleccionada, colocamos el campo o toalla sobre el paciente, determinamos el tramo de la sonda a insertar usando la sonda para realizar la medición desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y desde allí al apéndice sifoides. Marcando con una cinta adhesiva el tramo a introducir. Luego lubricamos el extremo distal de la sonda con solución hidrosoluble. Esta loción hidrosoluble que dice es lidocaína en gel, ¿ya? Es un anestésico local, así como cuando se golpean y se pone una pomadita. Y esa pomada o ese gel va disminuyendo la inflamación, el dolor. En este caso la lidocaína ayuda a que, obviamente va a doler porque va a entrar por la nariz ese tubo. Entonces ayuda a disminuir ese dolor o esa molestia que le va a causar al paciente. Facilita la inserción. Pasamos a insertar la sonda con la curvatura natural hacia el paciente en el orificio nasal seleccionado, despacio hacia la nasofaringe en forma rotativa, dirigiendo el tubo por el suelo nasal y hacia la oreja del mismo lado de la nariz. Ingresamos la sonda nasogástrica hasta la fijación marcada previamente. Luego fijamos la sonda nasogástrica con una cinta adhesiva de 5 a 8 centímetros. Colocamos la cinta en el puente de la nariz del paciente y los extremos rodeando la sonda. Pasamos a verificar la correcta colocación de la sonda, aspirando contenido del estómago, insertando el pico de una jeringa de 50 mililitros. Fíjense, ese líquido que está saliendo es un poco de jugo gastrointestinal. Eso quiere decir que la sonda ha llegado al estómago. Ahora, si al aspirar así la jeringa por la sonda no sale nada, solo sale aire, quiere decir que esa sonda en vez de entrar por la faringe y por el esófago, ha entrado por la faringe. Entonces que esa sonda se entra a los pulmones, ¿ya? Entonces, si se entra a los pulmones la sonda, nosotros retiramos de inmediato y volvemos a colocar. Ahora, si ven ahí en la imagen, tiene que salir ese líquido contenido gástrico. Si sale eso, entonces también han llegado al estómago, si no, hay que volver a colocar, sacar y volver a colocar. Una vez terminado el procedimiento, dejamos la sonda según sea la indicación médica. Puede ser aspirativa, colocando un reservorio para contabilizar la eliminación y características de las secreciones, o para alimentación, conectándola a la bolsa de alimentación. Ayudamos al paciente a adoptar una posición cómoda en su unidad. Y por último, realizamos las anotaciones en el informe de enfermería, el procedimiento realizado y la información más relevante, como la tolerancia al procedimiento, la hora, día y tipo de sonda utilizada.
No sé si hasta ahí ha habido alguna duda. Con lo que han visto, ha medido la sonda, que es facilito, desde la punta de la nariz, desde aquí le mide, tiene que ir la sonda recta pasando la oreja. Una vez que pasa la oreja, tiene que llegar al apéndice sifoides. ¿Qué es el apéndice sifoides? Es donde las costillas, bueno, de donde están las costillas están sujetadas a la médula espinal, ¿verdad? Entonces, en la parte de delante ustedes saben que tenemos los huesos de las costillas. Entonces, las costillas están sujetadas al esternón. Y el apéndice sifoides es la punta del esternón, la punta de abajo, inferior. ¿Ya? Entonces, todos se van a tocar ahí. El paciente, de acuerdo a su tamaño, se le mide de manera personal. No va a ser el mismo tamaño, digamos, de colocar un paciente hombre a una paciente mujer que es pequeñita y gordita. La sonda va a ser de menor tamaño. Ahora, si el paciente es alto y demás, y es paciente varón, entonces se utiliza la sonda generalmente 16 o 14. Pasaremos al siguiente video. Aquí vamos a ver cómo se alimenta el paciente que tiene esta sonda en su nariz. Hola, soy la profesora titular de la Cátedra de Enfermería del Adulto y del Anciano, licenciada Graciela Muratore, de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba. A continuación, desarrollarán los estudiantes de nuestra cátedra los diferentes procedimientos correspondientes a dicha materia. Muchas gracias. Hola, soy Martín. En esta oportunidad realizaremos el procedimiento para la administración de nutrición enteral por sonda nasogástrica. Procedimiento de administración de alimentación enteral. El equipo que necesitaremos es el siguiente: jeringa de 60 mililitros, guantes de examinación, el perfus o guía de alimentación enteral, alimentación o fórmula artesanal o comercial, gasas, alcohol y rótulo para identificar la alimentación, la hora de inicio y la fecha. Procedimiento. Primero verificamos la indicación médica, el tipo de alimentación a administrar y la cantidad indicada. Luego informamos al paciente sobre el procedimiento que vamos a realizar y cómo puede cooperar. Ayudamos al paciente a adoptar la posición de Fowler en la cama o sentado en una silla, la posición normal para comer. Nos realizamos lavado de manos. Luego nos colocamos guantes de examinación. Pasamos a conectar la jeringa al extremo abierto de la sonda y aspiramos a fin de verificar el retorno del contenido gástrico y la correcta colocación de la sonda. Evaluamos el contenido gástrico, la cantidad y las características del mismo. Desechamos el contenido gástrico y dejamos la jeringa en el extremo abierto de la sonda. Desechamos los guantes de examinación y nos colocamos unos nuevos. Verificamos que la fórmula o alimento sea el correcto. Limpiamos la tapa de la fórmula con una gasa con alcohol para evitar el ingreso de algún germen. Abrimos el dispositivo de infusión y retiramos la tapa del dispositivo. Luego conectamos el dispositivo de infusión o guía de alimentación con la fórmula y colgamos la alimentación en el soporte o pie de suero. Realizamos el purgado de la guía o el dispositivo de alimentación. Retiramos la jeringa y conectamos el dispositivo de infusión con la sonda nasogástrica. Pasamos a regular la frecuencia del goteo indicado
y observamos que durante la infusión el paciente no presente náuseas o vómitos. En caso de tenerlos, hay que suspender inmediatamente la alimentación. Siempre mantenemos la posición Fowler durante la alimentación. Por último, como siempre, realizamos el informe de enfermería con el procedimiento realizado. Ya, hasta ahí no sé si tienen duda de lo que hemos visto. Generalmente lo ideal debería ser lo que hemos visto acá, ¿verdad? Fíjense, aquí son frasquitos en los cuales es como el suero. Todos yo creo que alguna vez en su vida han debido ver un suero, ¿ya? En estos frascos, ¿qué cosa hay? Hay comida de dieta, puede ser líquida, dieta blanda o dieta para sonda nasogástrica, de acuerdo al tipo de diagnóstico que tenga el paciente. Como ha mostrado este enfermero, esta alimentación por sonda se conecta a un equipo de suero, ¿ya? O sea, lo que debería hacer, lo que debería alimentarse al paciente. El paciente está con su sonda, uno se lava las manos, se coloca guantes, se aspira con la jeringa el resto, que el líquido está en el abdomen. Generalmente ese líquido amarillo que es, no es la bilis, sino es los jugos gástricos. Entonces, una vez que el enfermero se coloca guantes, aspira la sonda y ahí al aspirar la sonda ve ese líquido amarillo. Nos dice que la sonda sigue en el estómago o puede salir algún resto de comida que el paciente haya ingerido más temprano, ¿verdad? Entonces, como aquí ha mostrado en el video, se conecta hasta esta parte de aquí. Como ven, no sé si se ve en sus pantallas, el paciente que está aquí con su jeringuita, entonces generalmente el paciente está con su sonda y a veces las sondas tienen tapita y si no tienen tapita se coloca una jeringa de 10 ml. ¿Para qué? Para que sirva como tapón de esa sonda, ¿ya? Entonces, una vez que pasa eso, generalmente en los hospitales no hay ese equipo que conecta a la sonda, ¿ya? Y a veces la alimentación que le dan al paciente que tiene sonda nasogástrica es muy grasosa, ¿ya? Y ustedes saben que las sopas, que si no comemos caliente, se tapa y se vuelve grasoso, ¿verdad? Entonces, al volverse grasoso, se obstruye ese equipo de suero que está entrando. Entonces, como ven aquí, con una jeringa de 20 cc, que todos deben conocer una jeringa, me imagino, o de 50 cc, se carga la sopa en la jeringa y se le va dando al paciente poco a poco. Ya no de golpe se le mete, porque el paciente, ustedes saben cómo almuerza, cuchara por cuchara, almuerza, ¿no ve? En 10, 15 minutos, entonces ese tiempo el enfermero o la enfermera tiene que tardar en darle la alimentación por sonda nasogástrica, ¿ya? Ahora, en algunos lugares, en algunos hospitales privados, sí tienen estos frasquitos que les conectan un equipo de suero, como ven aquí, y lo cuelgan ahí y va entrando a goteo esto. Ya en media hora lo mucho entra toda esa sopa que tiene el paciente. Ya, fíjense eso. Entonces, puede ser de cualquiera de las dos maneras. Aquí lo que está entrando al paciente no es un suero, sino es su alimento. ¿Ya? No sé si hasta aquí tienen dudas para continuar con los demás videos. ¿Hay dudas, preguntas? Hasta ahorita hemos visto cómo se coloca la sonda y cómo se alimenta la sonda, por la sonda. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se alimenta o se utiliza ¿qué es la sonda de gastrostomía o la yeyunostomía? No hay dudas, jóvenes, ¿verdad? Hasta La aquí. alimentación por sonda de Ya, vamos a continuar ya que nadie dice nada. gastrostomía o yeyunostomía requiere una pequeña intervención con... La alimentación por sonda de gastrostomía o yeyunostomía requiere una pequeña intervención con anestesia y se utiliza cuando se prevé un uso a largo plazo o permanente de la nutrición por sonda. Consiste en la colocación de una sonda o botón a través de la piel que llega directamente al interior del estómago, en el caso de la gastrostomía, o bien al intestino delgado, en el caso de la yeyunostomía. La fórmula nutricional puede administrarse de 3 maneras diferentes. De forma lenta y continuada mediante una bomba durante el transcurso de varias horas, por gravedad, dejando caer la fórmula gota a gota durante varias horas,
o en forma de bolos mediante una jeringa en los horarios de comida normales. Será el médico especialista quien indicará qué método es el más adecuado y qué cantidad de fórmula se debe administrar. Realizar movimientos circulares con la sonda comprobando que puede hacer la vuelta entera. Limpiar cada día el tapón externo y la zona del estómago, la abertura de la piel con una gasa humedecida y secar con una gasa limpia. Si sale alimento por el estómago, hay que limpiar y secar bien la zona, proteger la piel con una gasa y consultar con tu especialista. Administrar de 5 a 10 mililitros de agua templada con una jeringuilla antes y después de cada toma, o bien cada 4 o 6 horas si es administración continua para limpiarla. Si la sonda se sale, se debe acudir al hospital lo antes posible. Cerrar siempre el conector de la sonda cuando no se esté administrando nutrición o medicación. Si quieres conocer testimonios reales de familias que usan este tipo de sonda, los encontrarás en el apartado Historias Reales de nuestra web. Ya, hasta ahí no sé si hay dudas, jóvenes. Hasta ahí hemos visto yeyunostomía y gastrostomía. Dime. Ese video, el último video no dio para que se escuche bien. Está todo el volumen, a ver, voy a volver a colocarlo. Espérame un ratito. El video es en español de España, es que no sé si se ha entendido. A ver, otra vez vamos a colocar. La alimentación por sonda de gastrostomía o yeyunostomía requiere una pequeña intervención con anestesia y se utiliza cuando se prevé un uso a largo plazo o permanente de la nutrición por sonda. Consiste en la colocación de una sonda o botón a través de la piel que llega directamente al interior del estómago, en el caso de la gastrostomía. Ya, como dice ahí, la sonda de gastrostomía se hace una incisión en el estómago, en el abdomen. Todos saben que el estómago no está después del ombligo, está encima del ombligo, ¿verdad? Ustedes ya saben anatomía, yo no tengo que explicarles, ¿verdad? Como sabemos que el estómago está arriba del ombligo, más que todo en el epigastrio, se hace una incisión al paciente en quirófano, ¿ya? Se le hace una incisión, se mete un tubito así como ven aquí, que entra directamente al estómago. Ya no pasa por el esófago ni por su boca, nada. Esa es la gastrostomía. Un tubo entra directamente al estómago. En un hueco, el médico, el cirujano, le coloca ahí, lo fija con un hilo que se llama seda y lo fija aquí afuera. ¿Para qué? Para que la persona se le alimente por esta sonda. La sonda es un tubo, así como el equipo de sueros es un tubo. Ya igualito. A ver, continuaremos viendo. Gastrostomía o bien al intestino delgado en el caso de la yeyunostomía. Ya. Cuando se llama yeyunostomía, en vez de quedarse aquí en el estómago, lo que están viendo en su pantalla, entra al yeyuno, que ya les he dicho que es la primera porción del intestino delgado. Ya, dependiendo a las indicaciones o al diagnóstico que tenga. Por ejemplo, un paciente que tiene cáncer de estómago, ya, no se le coloca la sonda directamente al estómago, pasa hasta el yeyuno. Ya esa sonda llega hasta el yeyuno. ¿Para qué? Para que el paciente se alimente. Porque cuando usted sabe que el paciente tiene cáncer, ya sea en el estómago, entonces empieza a crecer ese estómago, células anormales, y al paciente se le dificulta alimentarse. Si no se alimenta, pues baja de peso y puede llegar a morir, ¿verdad? Entonces, la sonda de gastrostomía es una abertura en abdomen, el cual ingresa una sonda hasta el estómago. Si yo les digo que es la yeyunostomía, es un procedimiento quirúrgico en el cual se hace una abertura del abdomen, pasa una sonda por estómago hasta llegar al yeyuno. La fórmula nutricional puede administrarse de 3 maneras diferentes. De forma lenta y continuada mediante una bomba durante el transcurso de varias horas, por gravedad, dejando caer la fórmula gota a gota durante varias horas, o en forma de bolos mediante una jeringa en los horarios de comida normales. Ya, lo que ven aquí es en forma de bol. El paciente está ahí, tiene ahí un huequito, está fijadito la sonda y nosotros conectamos esa sonda a una jeringa de 50. Esa jeringa aspiro y empiezo a introducir el alimento. Este alimento que tiene que ver ahí
Puede ser dieta licuada, puede ser dieta blanda, pero obviamente tiene que ser líquida. Ya líquidos espesos generalmente se le da al paciente. Será el médico especialista quien indicará qué método es el más adecuado y qué cantidad de fórmula se debe administrar. Realizar movimientos circulares con la sonda comprobando que puede hacer la vuelta entera. Limpiar cada día el tapón externo y la zona del estómago, la abertura de la piel con una gasa humedecida y secar con una gasa limpia. Si sale alimento por el estómago, hay que limpiar y secar bien la zona, proteger la piel con una gasa y consultar con tu especialista. Administrar de 5 a 10 mililitros. Ya, como han visto, si se empieza a salir por ese huequito, por la sonda, algún líquido, quiere decir que esa sonda del paciente tal vez al movilizarse, al echarse, al caminar, lo ha movido, lo ha desconectado, entonces tiene que ir otra vez al hospital para que le coloquen bajo anestesia. ¿Ya? Y como ese paciente está recibiendo alimentos por ahí, no puede, o lo que ingiere tal vez no pasa o no llega hasta el estómago. Entonces, así es como cuando ustedes, ¿verdad? Almuerzan, después toman refresco y hacia media tarde toman otro vaso de refresco, comen una fruta, etcétera. De este paciente igual todos los líquidos que ingiere deben entrar por esa sonda, ya sea de gastrostomía o yeyenostomía. De agua templada con una jeringuilla antes y después de cada toma, o bien cada 4 o 6 horas. Ya, algo importante, cuando yo voy a dar alimentación, ya sea por sonda nasogástrica, por gastrostomía o yeyenostomía, antes de darle la comida, le conecto la jeringa a la sonda, aspiro el resto de comida, lo desecho y le empiezo a dar la alimentación. Una vez que acabo de darle su sopa o lo que fuese, administro unos 5 o 10 cc de agua como refresco, ¿verdad? Si no, hay que darle al paciente como si estuviera tomando refresco cada 4 o 6 horas líquidos. Si es administración continua para limpiarla. Si la sonda se sale, se debe acudir al hospital lo antes posible. Cerrar siempre el conector de la sonda cuando no se esté administrando nutrición o medicamentos. Hoy en día no hay esos conectores en nuestro país. El paciente tiene un huequito, por ahí está la sonda conectada y la sonda se queda ahí, ¿ya? No hay estos objetos para cerrar la sonda. Si quieres conocer testimonios reales de familias que usan este tipo de... Ya, yo creo que hasta ahí está claro los cuidados de sonda de gastrostomía y yeyenostomía. Ahora vamos a ver cómo se saca la sonda, porque a veces el paciente, ya una vez que se le ha realizado o ha aumentado de peso, o si el paciente ha sido operado y se le ha colocado la sonda, entonces también se le retira la sonda. Ya, en el caso de un paciente que tenga cáncer de estómago, la sonda no se retira, se queda hasta ahí, hasta que el paciente fallezca o muera, porque no se está pudiendo alimentar bien. Entonces se deja esas sondas de nasogástricas o gastrostomía. Hay otro tipo de sondas que se llama caída, cuando a veces el paciente, en vez de que esa sonda sirva para alimentarse, sirve para que salga líquidos o algún tipo de elemento que se encuentra en el estómago. Por ejemplo, las personas que tienen la vesícula biliar inflamada, entonces tienen que hacerse operar, ¿verdad? Porque no hay tratamiento para eso, que más que todo la cirugía es, porque ya tiene cálculos o tiene piedras en la vesícula. Una vez que tiene piedras ese paciente en la vesícula, el estómago se hincha, el abdomen se distiende y ese líquido del jugo biliar pasa al estómago, ¿ya? O a veces cuando el paciente tiene un accidente de tránsito, digamos, está manejando moto, se choca y se golpea el estómago se llena de sangre, ¿ya? Y eso se llama abdomen agudo. Al llenarse de sangre el estómago, el cuerpo no puede absorbérselo como si fuera algún alimento, esa sangre, entonces tiene que salir. Entonces la sonda, en vez de ser para alimentación, se llama sonda caída. ¿Qué quiere decir caída? Que la sonda está a la altura del piso, la cual por la gravedad está haciendo que salga esa sangre o ese líquido que tiene el estómago hacia afuera. Ya, ahora, ¿cuándo se saca la sonda y cómo? Fíjense. Retiro de catéter nasogástrico. Se lava las manos al inicio del procedimiento. Se presenta al usuario. Identifica al usuario. Verifica la capacidad del usuario para colaborar y explica el procedimiento. Mantiene la privacidad.
Coloca al usuario en posición semi-Fowler. Coloca la salea para proteger la ropa de cama. Despega la cinta adhesiva de la piel del usuario. Se coloca los guantes. Desconecta el catéter e inyecta 20 centímetros cúbicos de aire. Clampea el catéter. Toma una gasa y la coloca alrededor de la narina donde está inserto el catéter. Toma el catéter y lo desliza suavemente hacia afuera. Limpia la nariz del usuario. Se retira los guantes y los descarta. Deja confortable al usuario. Limpia y ordena los elementos utilizados. Se lava las manos. Registra el procedimiento. Ya. ¿Hasta ahí hay dudas, jóvenes? ¿Hay alguna duda, pregunta hasta ahí de la colocación de sondas? ¿Cómo alimentar al paciente que tiene sonda nasogástrica o sonda de gastrostomía o sonda de yeyunostomía? ¿Hay alguna pregunta? Ya, me van a decir si se ve. Esta es la colocación y de una sonda a una persona real y el lavado gástrico que se hace a las personas que se quieren suicidar, ¿verdad? O ingieren algún raticida, insecticida o medicamentos. O, por ejemplo, cuando viene una persona con que está muy alcoholizada y el alcohol, entonces el paciente está con un shock alcohólico, entonces al paciente se hace lavado gástrico. Entonces vamos a ver eso. Las indicaciones son: ingesta en concentraciones tóxicas, paciente consciente con reflejo nauseoso o con vía aérea intubada, peristalsis presente, residuo gástrico confirmado o ingesta menor a 60 minutos o paciente cooperador. Contraindicaciones absolutas: sospecha de perforación gástrica, sangrado de tubo digestivo, cirugía gástrica menor a 30 días, paciente no cooperador o no se cuenta con la destreza para el procedimiento. Ya, un ratito ahí, no sé si se está viendo. Se ve la pantalla, ¿verdad? Creo que me he salido. A ver, espérenme. Esas indicaciones que ha explicado el video, en esos casos se coloca al paciente sonda nasogástrica para realizar el lavado. No sé si se está viendo en sus computadoras ahorita. ¿Se ve el video? ¿Por qué no? ¿Sí? Ya. Entonces, a ver, en esta parte, indicaciones, cuando el paciente se ha ingerido por vía oral, o sea, por su boca, se ha comido algún veneno. Cuando el paciente está consciente y tiene reflejo nauseoso, o sea, que tiene ganas de vomitar, ¿verdad? Cuando tiene una molestia en el abdomen, que no es un dolor por lo que se ha ingerido, se le coloca. Ahora, si el paciente igual está consciente, si el paciente está desmayado, no se le coloca o no se le realiza el lavado gástrico, ¿ya? El paciente tiene que estar despierto. Ahora, si hay una perforación en el estómago, no se le hace el lavado gástrico. Si el paciente está sangrando alguna parte del intestino, no se le hace el lavado gástrico. Si el paciente tiene una cirugía hace menos de 30 días, tampoco se le hace el lavado gástrico. Cirugía gástrica menor a 30 días, paciente no cooperador o no se cuenta con la destreza para el procedimiento. Los materiales necesarios son: guantes y equipo de protección personal, sonda de lavado o similar, agua
o solución salina. Riñón. Gel lubricante base agua. Y jeringa asepto. El primer paso es explicarle al paciente la posición. Debe extender su cuello hacia atrás y al momento de sentir la sonda en la garganta, flexionar el cuello hasta pegar el mentón al pecho. Ahora vamos a medir la sonda, de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja. Posteriormente, vamos a llevarla al apéndice gifoides. Esa es la medida que se utilizará. Podemos orientarnos con las marcas de la sonda para saber hasta dónde introducirla. Se debe de lubricar la sonda con gel base agua. Posteriormente, se identificará la narina más amplia para colocar la sonda. Debe dirigirse la punta de la sonda en sentido supero-externo. Se flexiona la cabeza y se avanza la sonda hasta la marca. En las siguientes imágenes endoscópicas se muestra la vía aérea y el esófago. Por este último, se debe avanzar la sonda hasta llegar a la cámara gástrica, donde podremos realizar el procedimiento de lavado. Una manera de comprobar la correcta colocación de la sonda es sumergir la punta en agua. Si hay burbujas, es incorrecta. Si se sumerge la punta de la sonda y no se observan burbujas, la colocación es adecuada. La fijación de la sonda es muy importante. El siguiente paso es conectar la jeringa de asepto. A continuación, se instilan 250 mililitros de agua inyectable y se eleva para que por gravedad el líquido pase al estómago. Se debe colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo para limitar el tránsito del tóxico hacia el duodeno. Para generar presión negativa, hay que presionar la perilla y luego conectarla. Se debe reducir la elevación buscando obtener aproximadamente el mismo volumen de líquido que se instiló. Recuerda, realizar el procedimiento las veces necesarias hasta obtener un líquido claro. Una indicación adecuada con una técnica correcta puede hacer la diferencia. Ya no sé si hay dudas, jóvenes. Eso sería respecto a los videos sobre la alimentación por sonda nasogástrica o colocación de sonda nasogástrica, cómo se realiza el lavado gástrico. Muchas veces yo he visto, por ejemplo, cuando llegaban personas que han sido intoxicadas, ni siquiera se les colocaba la sonda nasogástrica, se le hacía tragar la sonda por la boca al paciente, una sonda más gruesa de la que han visto en la pantalla, y el paciente por ahí le metían un líquido que se llama carbón activado, ¿ya? Ese carbón activado hace que lo que sea que el paciente haya consumido, un veneno, un raticida, no se absorba por nuestro estómago, ¿ya? Porque una vez que absorbe nuestro estómago, pasa ese veneno al torrente sanguíneo. Una vez que entra al torrente sanguíneo, el paciente puede llegar a morir, obviamente, ¿ya? Ahora, ¿con qué tipo de líquido se hace? Después de colocar el carbón activado, que es un líquido así como su nombre es del carbón, es oscuro. Entonces, sucede que los líquidos tienen que ser fríos, porque eso ayuda
a que los vasos no absorban, no se dilaten y no se absorba rápido ese veneno. ¿Ya? ¿Hasta ahí hay dudas? Yo creo que no, ¿verdad? Para que continuemos. Vamos a avanzar el tema número 13, ambiente quirúrgico. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar sobre la sala de operaciones o el área de quirófano en todos los hospitales. Los hospitales de segundo y tercer nivel son los que tienen el servicio de quirófano. Ya, como saben, una sala de quirófano generalmente es un lugar amplio donde tiene que estar ubicado lo más próximo a la sala de emergencias y a la sala o al servicio de terapia intensiva. ¿Ya? Ahora, en tamaño generalmente tiene 48 metros cúbicos. Cada quirófano debe tener 4 metros de largo por 3 metros de alto. Las paredes y los pisos tienen que estar cubiertas por material lavable. Hace años los quirófanos se construían con azulejos, así como nuestro baño, ¿ya? Pero se ha visto que en el azulejo, entre unión de uno y otro azulejo, se quedan restos de microorganismos. Ya, razón por la cual los quirófanos actuales que se hacen, por ejemplo, Clínica Los Olivos, Los Ángeles, etcétera, clínicas privadas, Hospital Univalle, las paredes son de un material engomado, lavable. ¿Qué quiere decir? Cada semana se debe realizar el lavado de paredes, techo, etc., además del piso de los quirófanos, ¿ya? Ahora, si la cirugía se contamina, ¿cuándo se contamina una cirugía? Cuando el paciente se hace deposición o tiene heces, la cirugía se contamina. Todo ese ambiente de quirófano está contaminado y hay que desinfectarlo para que pueda otro paciente ingresar. Ya, el quirófano no tiene que tener ventanas, ¿ya? Ninguna de estas áreas no hay ventanas. La entrada, o sea, ¿por qué no tiene ventanas? Porque no tiene que entrar polvo, insectos u otros microorganismos. También en el área de quirófano tenemos la sala o la mesa de operaciones que vamos a ver más adelante, otra mesa de riñón para instrumental, una mesa mayo, así como la que han visto en el instituto donde colocaban sus cosas que está al pie de la cama, esa se llama mesa de mayo, también hay. Además, en los quirófanos está o tiene el personal que está capacitado en esa área. La ropa con la que se ingresa al área de quirófano son pijamas que deben ser cambiados en los vestidores de esa área. No puede el médico o la enfermera venir con un uniforme desde su casa para entrar al quirófano. No, tiene que cambiarse en el área negra del servicio, o sea, los vestidores más cercanos. Ahora, si tiene que ir a otro servicio, ese personal de salud, se cambia o se coloca una bata para no contaminar esa ropa de quirófano. Ahora, ¿qué principios se utilizan en el área de quirófano? Son 3. El principio que incluye todo el espacio. Los quirófanos deben ser de amplio espacio. Todo el servicio donde el paciente va a ingresar a la sala de recuperación igual debe ser un espacio grande. Se tiene que usar las medidas de barrera, que son barbijo, gorros, botas. ¿Por qué se utilizan los gorros? Para evitar que nuestro cabello y demás caiga a ese campo quirúrgico, porque como ustedes saben, en una cirugía se abre el estómago, supongamos, ¿verdad? Y el estómago o el abdomen adentro es una área estéril, libre de microorganismos, que no tiene ningún microorganismo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que proteger al paciente de nuestros microorganismos, ¿ya? Por eso utilizamos barbijo y demás. Y en el caso de cirugías contaminadas o en el caso de realizar cirugías con pacientes COVID, en vez de proteger al paciente, nosotros nos protegemos de los microorganismos que ese paciente tenga. Por ejemplo, si el paciente tiene VIH, una mujer está embarazada y se le tiene que hacer cesárea, entonces nosotros nos protegemos el momento de entrar a esa cirugía. Todo el personal que va a tener contacto con fluidos de ese paciente, sangre y demás, entonces debe protegerse. En el caso del paciente COVID, se entra, como ustedes ya saben, con todos los equipos de protección personal, un mameluco, un gorro, doble bota, encima una bata impermeable, recién después de eso una bata estéril, doble guante,
protector, una máscara facial, un barbijo N95 o un KN95 con una máscara protectora o protección ocular. Entonces se debe utilizar todas las medidas de barrera. Ahora también tenemos que tener precaución al nosotros desechar ese material contaminado. ¿Qué quiere decir? La enfermera que va a instrumentar tiene que tener cuidado de manipular todas esas pinzas, etc. También los cortopunzantes, las agujas de los hilos, la lámina de bisturí, tiene que tener cuidado al desechar. En realidad, todos esos tipos de residuos que se producen en un quirófano tienen gran cantidad de contacto con fluidos. Ahora, hablando un poquito de las normas de control de las infecciones en quirófano, este conjunto de normas están diseñadas para proteger primero a ese paciente, para proteger a sus familiares del paciente y al medio ambiente. Por eso los desechos que se producen en quirófano son altamente infecciosos y son separados de los otros desechos que se producen, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos desechos tienen contacto principalmente con sangre. Y ustedes saben que hay enfermedades que se transmiten por vía sanguínea. Ahora, las normas de bioseguridad que ustedes ya hemos visto están destinadas a que se disminuya el riesgo, primero, de transmitirse microorganismos, el personal que está atendiendo y el personal que se encarga de hacer la limpieza. Ahora también hay que tener bastante cuidado porque también hay enfermedades como el VIH y otras que se pueden transmitir por vía sanguínea. Entonces, el quirófano está dividido en 3 áreas importantes, ¿ya? La área negra o zona negra, la área gris y el área blanca. La zona negra es un lugar donde las actividades que se realizan en esta área es donde ingresa el paciente al servicio. Ahora también los quirófanos también tienen salas, tienen ambientes administrativos, hay almacén, etc. Puede ser también el vestidor de ropa del personal que va a ingresar a este servicio, se lo considera como área negra. El área gris de los quirófanos es todos los ambientes que se los conoce como limpios. Por ejemplo, puede ser los pasillos antes de entrar al área de quirófano, la sala de recuperación, que es un lugar, es un ambiente donde el paciente pasa después de que sale de la cirugía, ¿ya? También donde se encuentran los lavamanos son áreas grises por donde transita el personal. Hoy en día todo el personal tiene que estar con barbijo, gorro, lentes, botas y un pijama especial, ¿ya? Que solo tiene que utilizar en área de quirófano. Antes, en estas áreas gris y negra no era necesario utilizar el barbijo, pero con esto de la pandemia y demás, desde que el personal ingresa desde el vestidor, desde el área negra hasta el área blanca, sí o sí tiene que utilizar barbijo, ya, para evitar que ese lugar, ese quirófano, se contamine de los microorganismos que traiga el personal que trabaja. Y por último, el área blanca, que es la sala de operaciones, donde se realizan las cirugías. En esta área debe ser el área más limpia, desinfectada. ¿Por qué? Porque en ese lugar se va a proceder a una cirugía en la cual al paciente se le va a abrir alguna parte del cuerpo del paciente y vamos a ingresar a esa área para realizar la cirugía. Todo el cuerpo, nuestro organismo por dentro es un área estéril que no tiene ningún microorganismo. Ahora, si el paciente tiene un apéndice inflamado o se revienta algún intestino, etcétera, entonces se contamina el paciente y el paciente sufre de algún tipo de infección, la cual el médico tiene que recetar antibióticos y demás, ¿ya? Entonces, esas serían las 3 áreas más importantes del quirófano. Ahora, hablando un poquito de las normas para el control de infecciones en el quirófano, vamos a hablar de la circulación, qué tipo de personas deben transitar. Para evitar que haya contaminación del material y demás, en lo ideal no debe transitar muchas personas que no sean necesarias, ¿ya? Lo ideal es que el personal solo encargado o que trabaje en esta área transite. Ahora, si va a entrar una persona de afuera, los estudiantes y demás, tienen que tener el vestuario adecuado, ya un pijama limpio desde su casa.
el cual van a utilizar en esta área. También el paciente solo entra en camilla. A veces, generalmente cuando el paciente está sano, está estable, entra en silla de ruedas, ¿ya? La silla de ruedas no es la silla que le transporta al paciente desde su habitación. En la puerta del quirófano hay otra silla donde el paciente pasa esa silla y se le transporta hasta el quirófano. Ahora, generalmente durante las cirugías las puertas deben mantenerse cerradas. Ahora, si la cirugía se convierte en una cirugía contaminada, entonces las puertas se mantienen herméticamente cerradas. El personal antes de salir de ahí debe ser desinfectado y todo ese quirófano, las paredes, los muebles, la lámpara, la mesa quirúrgica debe desinfectarse. Ya es importante. También al concluir la cirugía, todo ese material que se ha utilizado en la atención de ese paciente, desde el instrumental, las batas, los guantes, etcétera, tienen que ser desechados. Por ejemplo, la ropa en otros países, como ven ahí en la imagen, es de este color celeste, ¿verdad? Es ropa desechable, pero en nuestro país no se utiliza este tipo de bata. Las batas que se utilizan son de tela gruesa, ¿ya? Entonces se manda eso a lavandería y eso se lava y se esteriliza y se vuelve a utilizar. Ahora, ¿cuándo se utiliza la ropa desechable? En el caso de pacientes con infecciones altamente peligrosas, VIH, que tengan hepatitis B. Ahora, en el caso de paciente COVID en algunas clínicas privadas, por ejemplo, Clínica Los Ángeles o Los Olivos, sí o sí se utiliza este tipo de ropa. ¿Qué quiere decir? Desde el pijama del médico que va a atender, gorro, botas y barbijo, se desecha, se bota. Pero obviamente eso implica un alto costo para el paciente. Ahora, ¿qué vestimenta yo tengo que tener para entrar a un quirófano? Tengo que tener un pijama que esté destinado a proteger las áreas estériles para evitar la contaminación del paciente. Una vez que el personal va a entrar a la cirugía o va a ser parte del equipo quirúrgico, se coloca una bata, como ven aquí en la imagen, y unos guantes estériles. Ustedes han de ir a comprar sus guantes, que hay diferencia entre guante de manipuleo y de estéril. El guante estéril viene en un sobrecito, el cual tiene que ser abierto de manera, en lo ideal, lo más limpio posible, que vamos a ver más ratito un video, cómo se abre el guante y demás, cómo me coloco los guantes estériles, ¿ya? Porque el calzado de guantes de manipuleo es diferente al guante estéril. Tengo que evitar que mi mano entre en contacto con la parte interna del guante. Ahora, normas en el caso de accidentes de trabajo por punción, corte u otro contacto con sangre, ¿ya? Son aquellas normas que se deben seguir para evitar un accidente en el campo laboral. ¿Qué quiere decir? En lo ideal, el personal de salud debe evitar que pasen estos accidentes de trabajo, y peor, más que todo, si una persona sufre el pinchazo de una aguja que ya se utiliza en un paciente. Entonces, las normas del manejo, ustedes ya saben que hay 3 tipos de bolsas: las negras, las rojas y los descartadores de agua y demás. Las negras son para aquellos residuos domiciliarios o residuos comunes. Las rojas son para residuos infecciosos que han entrado en contacto con el paciente, ¿ya? Y el azul ya sabemos que son los especiales. Los descartadores de agua se depositan en él todas las agujas. Pueden ser frascos de plástico o cajas de cartón especializadas para la eliminación de estos residuos. Ahora, lo que les decía, como ven en la imagen, ahí tiene una foto del diseño del quirófano. El quirófano, como ven aquí, tiene una mesa quirúrgica donde el paciente se tiene que hacerlo echar. Ahora, estas mesas quirúrgicas pueden ser manuales o pueden ser automáticas. Las manuales, así como la cama que han visto en el instituto, tiene unas manivelas para cambiar de posición. Esas tipo de camillas hoy en día casi ya están en desuso, porque hoy en día tienen controles en los cuales tienen las figuritas donde te muestra cómo la mesa va cambiando de forma. Cuando el paciente entra en una cirugía, y a veces va a ser una cirugía larga, entonces al paciente lo entuban, lo hacen dormir y respira por la máquina de anestesia. Entonces, con la ayuda de todo el personal se realiza el cambio de posición al paciente y se fija al paciente y a la cama para que el paciente, una vez que esté inconsciente, se realice la cirugía.
Ya, eso es importante. ¿Qué más tiene una sala de quirófano? Tiene unas lámparas, como ven aquí arriba, estas dos celestes son las lámparas cialíticas, se llama, ¿ya? Esa lámpara cialítica es la que alumbra el área o el campo quirúrgico donde está realizada la cirugía. Luego, como aquí a la izquierda tiene una pantalla con una torre, ¿ya? Eso para qué se utiliza para cirugías laparoscópicas. Las cirugías laparoscópicas son mínimamente invasivas. ¿Qué quiere decir? La cual apenas se hace unas 4 incisiones o 3 en el estómago y entran con pinzas y demás pequeñas para poder realizar la cirugía, donde la cual no se abre casi todo, digamos, el abdomen. Ahora, no cualquier cirugía puede ser laparoscópica. Generalmente las cirugías abdominales, cuando el paciente tiene un apéndice que está inflamado, una apendicitis, que no se ha reventado entonces el paciente se le puede realizar una apendicectomía laparoscópica. O cuando el paciente tiene una hernia, o sea, una bolita en el estómago que no es tan grande, se le puede realizar la hernioplastia laparoscópica. Ahora, si el paciente tiene la vesícula muy inflamada, se realiza la colecistectomía laparoscópica. Pero hay casos donde el paciente tiene que, o está complicado, entonces se realiza cirugías abiertas, donde el paciente generalmente se lo coloca anestesia raquídea o puede ser general. Entonces el paciente ingresa a este servicio de quirófano. ¿Qué más tiene el servicio de quirófano? Aparte de una torre de laparoscopía, tiene mesas Mayo, mesa riñón, tiene asientos, tiene estos baldes que ven aquí, metálicos, donde se depositan los desechos infecciosos y comunes. Ya tiene mesitas y demás, tiene sus puertas que tienen que ser de acero inoxidable. Si ven en la foto más allá arriba, tiene fuentes o filtros. ¿Para qué? Para hacer los recambios de aire. ¿Qué quiere decir? Al estar cerrada la puerta del quirófano, entonces se concentra ahí todo el aire. Para eso tiene que tener aire acondicionado y filtros que hagan el cambio de ese aire que se encuentra en ese quirófano. ¿Ya? Hasta ahí no sé si hay dudas, jóvenes, sobre todo lo que estamos hablando de quirófano. Ahora, ¿qué principio? Se podrá transitar en aquellas áreas según sean determinadas, ya sean para el tránsito del área blanca al negra, etcétera, se pasa por el área correspondiente. Ahora, la disposición física de ese quirófano, generalmente la distribución se ha planificado para evitar el desplazamiento innecesario del personal, o sea, los tamaños de los quirófanos están implementados de acuerdo a la necesidad que se tiene, además también a la infraestructura con la que cuenta esos ambientes. El diseño debe estar diseñado para evitar el paso de agentes externos a las áreas externas. Les decía, los quirófanos, un buen quirófano no tiene que tener ventanas ni tragaluces, ya tiene que ser un ambiente cerrado, generalmente oscuro. Por eso en los quirófanos todo el tiempo se prenden las luces, todo el día, las 24 horas, ¿ya? El diseño debe ser de corredor, como corredores centrales, y para poder circular tiene que haber pasillos amplios para transportar al paciente, para transportar el material estéril, para transportar equipamientos específicos. Por ejemplo, cuando hay una fractura, digamos, del húmero, del radio, o sea, del brazo, entonces al paciente se lo acomoda en la mesa y además viene o se les trae aparatos para sacar rayos X. Ya, el tamaño del quirófano, como hemos dicho, puede oscilar entre 35 a 60 metros, pero lo ideal se debe evitar repasar esos rangos, porque no puede ser quirófanos muy grandes. Ya, esos quirófanos resultan de tal manera que si son muy grandes podrían contaminar. ¿Ya? Ahora, no debe ser menos de 35 metros el área de quirófano para que se pueda movilizar correctamente el personal médico y de enfermería. Las puertas deben ser de tipo corrediza, ¿ya? O sea, tienen que jalarse, no tienen que ser de vaivén, y tienen que ser puertas metálicas de acero inoxidable, lo más importante, ¿ya? Y en todo momento debe permanecer la puerta cerrada del quirófano para evitar los pasos del personal, o sea, para que el personal no entre y salga, y también para poder pasar el material y recepcionar al paciente que está viniendo de otro servicio.
Las paredes y techos, como habíamos dicho, el techo tiene que ser liso, tiene que ser de material que no se desgaste fácilmente. Al igual, no tiene que ser un material que no permita que salgan los ruidos de ese lugar, porque también los pacientes, a los que están despiertos, tienen miedo, tienen fobias, entonces empiezan a gritar. Entonces, las paredes deben disminuir ese ruido que se produce. Los pisos, como habíamos dicho, tienen que ser igual lavables, tienen que tener lo ideal el paso de electricidad, tienen enchufes las paredes. Ahora los pisos son planos y algunas veces son de azulejo, son del mismo material que tiene las paredes de los quirófanos. Los quirófanos también tienen que tener humedad y temperatura. Ya la temperatura, lo ideal tiene que ser de 18 a 24 grados centígrados. Si es menos o es más, entonces quiere decir todos los materiales, jeringas y demás que en el quirófano están entrando en descomposición o a arruinarse. ¿Ya? La humedad que tiene que tener el quirófano es de 55%. ¿Ya? Ahora, hablando del control del ambiente, para tener una mayor protección en relación al control del medio ambiente, la ayuda debe ser continua, se debe capacitar al paciente, al personal, y en lo ideal se debe observar si el paciente se viste adecuadamente, si no está hablando ahí en el quirófano, que sepa aplicar todos los conocimientos que tenga, etc. Hasta ahí sigue habiendo dudas, no hay dudas, creo, ¿no? La iluminación, como les había dicho, es importante, ¿ya? Porque a la luz que tenemos del día, como al ser un espacio cerrado, no hay ventanas, ¿verdad? No ingresa luz. Entonces las lámparas tienen que encontrarse en buen estado para nosotros, o para que el médico pueda ver con facilidad esa área que está operando, ¿ya? La climatización indica que el aire acondicionado debe tener filtros que le permitan retener o eliminar las partículas que hay. Ya habíamos dicho que los quirófanos tienen un sistema de recambios de aire, etc. Ya eso es importante para evitar posibles infecciones. Ahora, la distribución de quirófano. La ventilación mecánica es aplicada para limpiar el aire de partículas y polvo donde no hay una buena ventilación. Se trata de eliminar las bacterias y demás. Para eso se realizan las desinfecciones mensuales, ya, de los quirófanos. La filtración es respecto al aire acondicionado, es el aire que manipula que esos recambios de aire se estén realizando. Corrientes de aire, se debe evitar que las corrientes de aire existan entre uno y otro quirófano, porque podrían llevar microorganismos de una área a otra. ¿Ya? Entonces, si en el caso hubiera alguna cirugía contaminada, ese quirófano se cierra y en lo ideal nadie vuelve a entrar pasado las 6-8 horas. ¿Ya? Incluso 3 horas. El sistema de ventilación. Ya, esta partecita del sistema de ventilación de los filtros CEPA vamos a pasar. Ya directamente nos vamos a ir al mobiliario. ¿Qué muebles tiene el quirófano? Tiene una mesa de operaciones, como han visto, que generalmente son automáticas. Ya se coloca ahí al paciente y se lo empieza a mover de acuerdo a la posición que se necesite para esa cirugía. Luego tenemos el lavado de manos. ¿Ya? Ustedes ya saben cómo se lavan las manos, etcétera, antes de entrar a la cirugía. La mesa de mayo, como ven ahí, limpiar la cámara que ya ha hecho la doctora, la lámpara quirúrgica, ¿ya? Como les había mostrado hace rato, los quirófanos tienen una lámpara, en realidad dos, que se llama cialítica. No es como las lámparas de nuestra casa, que son de luz amarilla. Es una luz blanca, y si se puede ver ahí en la imagen, tienen unos pequeños focos, varios focos, ¿ya? Que iluminan, como cuando, no sé si han visto esos aros de luz que se han comprado para grabar videos. De esa manera, ¿ya? Esas lámparas son móviles. ¿Qué quiere decir? Se colocan aquí unos conitos,
ya que eso ayuda a que se muevan de acuerdo al lugar donde se está llevando la cirugía, porque no todas las cirugías se realizan en el estómago, puede ser en la cabeza, en los brazos, en las piernas, en cualquier otra área, ¿ya? Entonces estas lámparas no tienen no están conectadas a la electricidad, generalmente tienen sus propias baterías y demás. Ahora también hay lámparas móviles que se puede llevar de un quirófano a otro, pero generalmente las lámparas están colocadas en el techo del quirófano. Ahí atrás vemos, fíjense, un arquito, ese se llama el arco en C, que ese aparato se encarga de sacar placas o rayos X ahí mismo en el quirófano para el paciente generalmente que tiene problemas en los huesos, una fractura y demás. Ahora, debe haber seguridad en el ambiente durante la realización de los procesos quirúrgicos. Ya para este lugar debemos tener igual manera muy en cuenta que la ropa que entra a quirófano es ropa que tiene que estar estéril. Como estamos viendo aquí en la imagen, hay equipos o paquetes de ropa, ¿ya? Que son de un tipo de tela gruesita, las cuales son a prueba de humedad, no tienen pelusas y no se queman. ¿Qué quiere decir? Esta ropa, si el médico se coloca y empieza a transpirar, el líquido pasa o se cae, ya es como tipo impermeable. Ahora, la ropa de quirófano, hay diferentes tipos de armado y diferentes tipos, pero básicamente las cuales tienen campitos y demás. Una vez que se realiza la cirugía, se hace la desinfección, descontaminación y se esteriliza ese material, esas pinzas, todo lo que hemos usado para poder nosotros realizar esa cirugía. Como ven, se hace la limpieza, es como lavar cualquier tipo de pinza. Primero se hace, pero se utiliza con detergentes, ya no se utiliza con ácido y demás, se llama detergentes enzimáticos, que es un líquido que se diluye en agua y hace que ese líquido, cualquier tipo de fluido, sangre, algún resto de tejido se desprenda o se salga de ese instrumental. Ya eso se hace la limpieza. La desinfección, como ven aquí, se realiza de ese ambiente o de ese quirófano, de todos los microorganismos que hayan podido quedarse o impregnarse en ese quirófano, ¿ya? Es como cualquier tipo de desinfección cuando lavan su casa, de igual manera, solo que se utiliza amonio cuaternario, lavandina en algunos casos, pero si se va a usar lavandina, tiene que poder utilizarse agua para enjuagar toda esa superficie. Ahora, ¿cuándo se hace el proceso de esterilización? El proceso de esterilización, como ven, se coloca esas telas, esos paquetes de ropa, ese instrumental a unas máquinas que se llaman los esterilizadores. Esa máquina con calor o vapor húmedo elimina todos esos microorganismos que pueda haber en esa ropa, en ese instrumental, para que ese instrumental y demás se pueda utilizar en las cirugías para la atención de ese paciente. Entonces, esterilización es la eliminación de todos los microorganismos patógenos. Que es un patógeno? Es un microorganismo que puede causar una enfermedad. Mata todo eso de la ropa o del instrumental al cual ha sido esterilizado. Ahora, por ejemplo, ¿qué cosa se puede esterilizar? Metales, telas. No se puede esterilizar en autoclave cosas de papel, gomas, o sea, los guantes, no, ningún plástico porque lo quema, ¿ya? Hasta ahí no sé si hay dudas, jóvenes, de lo que estamos exponiendo. Quedaríamos en esta parte para continuar la siguiente clase. No sé si tienen dudas hasta aquí lo que hemos expuesto en la página 66. ¿Hay dudas, preguntas? Ya, si no hay dudas, entonces estaríamos quedando en esta parte para el día lunes. Nos vemos en el instituto, en el horario o en el cronograma que voy a sacar más tarde. Obviamente por la tarde nos vamos a ver cómo ya hemos quedado, ya, y continuaríamos la clase del día martes con la teoría de este tema, que es la atención pre y trans y postoperatoria del paciente. Qué cosa se hace, que vamos a hablar del equipo quirúrgico, vamos a ver unos videos y continuaría la exposición del tema número 12, sus compañeros, ¿ya? Entonces hasta aquí estaríamos quedando.
No sé si tienen dudas, preguntas. Licenciada, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Me puede por favor tomar la lista, por favor? Sí, Al finalizar, estamos ahorita en las preguntas de la exposición. ¿Hay preguntas, jóvenes? ¿Tienen preguntas, dudas? No, dice, está todo explicado, bien organizado. Ya. Entonces voy a subirlo el video más tarde a las 7 de la noche para que puedan ver los que no se han podido conectar y demás. No sé si han logrado comunicarse con sus compañeros, los que no estaban ese día en la reunión que hemos tenido. De todas maneras, avísenles que nos vamos a ver en el instituto en la tarde. Ahora, los estudiantes que tengan dificultad para poder ir el día lunes